Señor, quítame lo bruto, de Raquel Levinstein. La decisión. Una mañana nublada y fría, Juan Salavim se levantó de la cama y se dirigió al espejo. Su rostro reflejaba el de todos los hombres y de todas las mujeres. No tenía edad ni forma definida. Bien podía ser el rostro de un adolescente, de un anciano o hasta de un niño. En él se mostraban todos los sufrimientos del mundo, las culpas, los miedos, las angustias y los remordimientos, aquellos que le recordaban todo lo que había hecho a lo largo de su existencia y más aún, todo lo que había dejado de hacer, en aras de la comodidad, la evasión y el miedo. Juan Salavim era un hombre como cualquiera, un perfecto desconocido para el mundo, aun cuando el mundo entero vivía aprisionado dentro de él. Tenía una familia, una historia, o más bien, muchas historias que contar. Pero eran tantas y tantas las formas en las que había disfrazado su identidad, tantos los rostros y las máscaras con las que había maquillado su miedo e inseguridad, tantas las mentiras con las que había tratado de ocultar sus fallas y errores, y tantas otras con las que había tratado de inventar el personaje que deseaba ser, que se olvidaba de lo que él era en realidad. Poco a poco, la memoria se le fue despejando en la noche, como en tantas otras en las que tenía problemas y se había refugiado en el alcohol, que ingeniosamente, como él mismo lo consideraba, había mezclado con ciertas drogas para sentirse bien, al fin que, como él se lo repetía 1000 veces, podía dejar todo esto cuando quisiera. En su soberbia e inconsciencia, pensaba que él era diferente, que podía dejar todo eso cuando lo quisiera. Se sentía listo, y más inteligente que los demás, cuando por utilizar pastillas para adelgazar, o cualquier tipo de estimulantes, la gente le expresaba lo bien que lucía al estar tan delgado. Se sentía bien cuando alguien lo halagaba por su enorme capacidad para soportar larguísimas jornadas de trabajo sin descanso, a veces sacrificando hasta las horas de sueño. Había aprendido a reprimir sus emociones, ahogándolas en alcohol o callándolas con enormes atracones de comida, porque eso lo hacía parecer siempre ecuánime ante los demás, o al menos eso creía. Pero el caso es que apenas ayer le habían notificado, en la empresa a la que había dedicado toda una vida de trabajo y entrega, que se quedaba sin empleo, que sus servicios ya no eran útiles para la empresa, y que él solo encabezaba la larga lista de los empleados despedidos en este primer recorte que la compañía realizaba en un intento desesperado por mantenerse a flote en tiempos de crisis, sin considerar, como suelen las personas, grupos e instituciones inconscientes, que lo mejor que posee una empresa es su propia gente. Por si fuera poco, ayer mismo, su esposa le había pedido el divorcio, y sus hijos, a los que conocía mejor en fotografía que en la realidad, se mostraban siempre silenciosos e indiferentes ante su presencia, pues sus largas y continuas jornadas de trabajo le habían impedido compartir con ellos, con su familia, los mejores momentos, incluso sus primeros pasos y los festivales en la escuela. Juan Salavim recordaba que en aquellos tiempos todo lo que no favoreciera su intento por hacerse rico y ser importante y, ¿por qué no?, imprescindible para la empresa, incluso famoso en esta, le parecía trivial y hasta molesto. En esos momentos de enfrentamiento con los hechos que le hacían ver que su mundo se desmoronaba, pensó en platicar con algún amigo, pero bruscamente se detuvo antes de hacerlo. La memoria que poblaba de recuerdos su mente le hacía evocar la enorme lista de personas y personajes a los que solo había utilizado en aras de sus relaciones laborales o como compañeros de parranda y francachelas en las que había conocido tantas y tantas mujeres. Estas imágenes le recordaron sus constantes infidelidades y el continuo reclamo de las mujeres que pretendieron sentirse amadas. Sample complete. Ready to continue?